Gracias a Dios vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a seguir teniendo la oportunidad de ver casi ya parte del final de este tercer viaje misionero, que aunque se reduce prácticamente a 2 capítulos, podríamos decir, aunque empieza en uno y termina 2 después, pues son finales y principios del siguiente. Y entonces es muy interesante porque lo que se resume ahí son varios años. Este tercer viaje misionero duró varios años. Muy bien, primera diapositiva. Vamos a ir al capítulo número 20 de este. De poder considerar esa parte. Bueno, ha pasado ya lo que vimos con gente que quemó sus libros, de todo lo que estaba de hechicería, de todo lo que había de magia, por el impacto que ha tenido este poder del Evangelio y que en esa ciudad tan grande, una de las más grandes por cuestiones comerciales, pues de alguna manera ha traído muchísima gente a vivir ahí. Tanto decíamos que donde se ha llevado a Pablo, pues un pequeño foro, teatro, anfiteatro, para 20,000 personas. Y pues imagínense, aquí caben 120, 110, así, más o menos, ya medios. Imagínense 20,000 personas y un teatro de esa magnitud. Se da la oportunidad de poder ver el tamaño de la ciudad y que esta ciudad, toda la ciudad, se haya pues movido por todos los milagros extraordinarios y todo lo que Dios está haciendo a través de Pablo. Bueno, después vimos lo que estaba afectando. Siempre que el Señor Jesús aparece, pues a muchos que viven de ciertas prácticas de pecado, de ciertas prácticas de situaciones, pues cuando se ven afectados, van a buscar. ¿Cómo? Pues quitar o interrumpir ese trabajo. Muy bien. Ya pudimos ver entonces eso. Y da saltos muy interesantes. Siguiente, por favor. Nos dice que después que cesó el alboroto, llamando a Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Lo que la mayoría parte de la congregación de Éfeso, la mayor parte no sabía, es que muchos ya no iban a volver a ver a Pablo. Así es. Y es interesante porque en el libro de los Hechos vamos a ver que muchos de los apóstoles, así como aparecieron algunos desde los evangelios y en parte del principio de los Hechos de los apóstoles, desaparecen. Porque uno sabe que el eterno es aquel que debe crecer y la obra de salvación sigue haciéndose, no los discípulos, no los esclavos, ¿verdad? O los siervos, porque esos pasan, y sin duda son muchísimos los que han estado. Y de esta manera también sucede con Pablo y sucederá con todos los que de alguna manera Dios usa, pasarán y al cabo de 100, si no es que antes, a veces desaparecen.
completamente. Bueno, dice que después que entonces eso es alboroto, Pablo se despide y se va hacia Macedonia otra vez. De Éfeso va a Macedonia, ya lo tenemos ahí en la parte izquierda superior, Macedonia. Ya vimos las iglesias que de alguna manera se van a ir viendo. Y de ahí dice que de ese lugar se fue directamente a Macedonia y de Macedonia bajó hasta Grecia. Recorrió todas aquellas regiones, las iglesias que ya vimos que se fueron fundando en ese tercer viaje misionero. Y entonces, pues simplemente llegó a Grecia, la parte de abajo. Ahí estaba ya la iglesia de Corinto, algunas iglesias ya por ahí. Bueno, y es interesante porque el versículo 1 y el versículo 2 y el versículo 3, aunque sabemos que esta división la hicieron, pues dice, y después, pero ese después es casi como a veces nosotros decimos, ¿a qué horas va a ser esto? Ahorita. Es muy relativo, ¿verdad? Porque ahorita puede ser ya en el momento, o puede ser dentro de 2 o 3 días. ¿Cuándo va a ser esto? Ahorita, luego, ¿no? Muy bien, después de haber estado, ¿verdad? Ahí en Grecia, 3 meses, dice la Escritura, pues estaba ya a punto de tomar barco, de zarpar para ir a Siria. Siria la tenemos en la parte, pues prácticamente la tienen ahí en la parte derecha, casi en el centro. Él había dispuesto, ese era el plan que Pablo tenía. Vemos que casi está terminando todo, aparentemente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente se enteró que los judíos, otra vez, los judíos hacían planes contra él. Decíamos, es la importancia de cómo el Espíritu Santo va dirigiendo a Pablo. ¿Cómo se entera? No nos dice, pero sabemos que Dios usa personas, Dios usa gente para decir, cuidado. Así que, pues entonces ya no se embarcó, sino que decidió regresar por tierra, pasando otra vez ¿por dónde? Volvió a subir hacia Macedonia. Ya no se fue por barco, sino ahora volvió a regresar hasta arriba. Y después, otra vez, ¿verdad? De lo que está sucediendo, pues nos dice la Escritura que al pasar por Macedonia, pues le acompañaban, ¿verdad? Aquí iban algunos hasta Asia, lo llevaron varios y ahí nos dice los nombres de varios de los hermanos y los discípulos que andaban con él o los que de alguna manera él también está desde el principio. Y dice que muchos lo acompañaron a Asia, del otro lado, a pasar, quizás para acompañarlo y para ayudarlo a sentirse un poco más. Pues asegurarse de que Pablo estuviese bien. Cuando se predica el Evangelio y se predica puro y se predica así, va a causar molestias. Porque de alguna manera incomoda. No, decíamos, la verdad es magnífica, la verdad es buena, pero la verdad no nos gusta. No nos gusta, a nadie nos gusta la verdad. Lo cierto es que no se trata de gustarnos, sino de aprender a apreciar, sobre todo la verdad de la palabra del Señor. Bueno, ellos pasaron, siguiente por favor, dice que nosotros, y aquí empieza ya Lucas a escribir, porque es parte de los que ya van, pasados los días de los panes sin levadura, navegaron de Filipos, ¿verdad? Navegaron hacia Filipos, que ya
también estaba en el mapa ahí. Y entonces estuvo ahí, por eso estuvo ahí pasados los días, 7 días estuvo ahí, que es lo que dura esta fiesta, y después para irse hacia allá. Hice nada más aquí un pequeño pues comentario de esta fiesta de los panes sin levadura, que era una celebración que el Señor había declarado para los judíos, ¿sí? Donde se comenzaba el día 15 del mes de Nisan. Ya se habló de los calendarios, y justamente después de la Pascua, y duraba exactamente 7 días, dice. ¿Qué hacían estos días, estos 7 días? Bueno, pues conmemoraban, lo hacían en razón de que habían salido de Egipto, conmemoraban ese tiempo de la libertad, cuando los israelitas no tuvieron tiempo de fermentar el pan. Dice que con pan ácimo lo llevaban a cabo, y el pan ácimo pues es sencillo, nada más era agua y harina, plano. Los que han tenido oportunidad de comerlo, de verlo, porque lo siguen vendiendo en sobre todo en las tiendas que tienen todo el tipo de alimentos kosher. Entonces ahí se puede. Bueno, este pan sin levadura simbolizaba precisamente también parte de la pureza. Sabemos que la levadura, y que un poco de levadura, el Pablo lo usa en otro sentido, pero dice, leuda toda la masa. Bueno, una mentirita, bueno, es que pues una pequeña apariencia, hago algo, pero me cubro con otra cosa, para que no se note, ¿no? Como alguien cuando vende a lo mejor algún carro y tiene un golpe, tiene un desperfecto, bueno, pues busca nada más medio taparlo para venderlo. A veces pudiera ser parte de eso, ¿no? Una pequeña levadura. Por eso dice que nosotros debemos ser sin levadura, ¿verdad? Sin pecado. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y sabemos que esto es posible mediante el Señor Jesucristo. Y se nos ha dado el Espíritu Santo para que esto pueda suceder. Bueno, simboliza pureza, santidad, ¿sí? La eliminación del pecado de nuestra vida, limpiarse. La levadura también, porque representa finalmente corrupción, maldad, en este contexto que de alguna manera nos permite también considerar lo que simboliza. Y durante esta fiesta, pues se evita todo alimento con levadura. Se come, decíamos, que ese pan ácimo, ese pan sencillo, como acto de obediencia y reflexión. Hoy, ¿cuál es ese pan? Pues es Cristo el Señor, el que coma de este pan, porque Él es el pan sin levadura. Yo soy el pan que descendió del cielo. Un pan sin levadura, sin pecado. Y entonces simboliza, y la comunión por eso, cuando se celebra, pues dice que comemos ese pan, símbolo de su cuerpo. Muy bien, siguiente. A continuación tenemos del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 10, pues una noche muy intensa. Ya después de ahí se van de Filipos, se van a Troas. Ya pueden consultar su mapa ahí, los que tengan ahí o lo que quieran ver. O no tengan Biblia, pueden ver otra vez. Y en el segundo mapa van a poder ver todo esto, que de alguna manera pues se va diciendo cómo es que va de lugar en lugar y el tiempo que de alguna manera está pasando, y sin duda es algo que Dios lo va llevando. Bueno, dice entonces que un grupo de creyentes se reunió en un cuarto allí en Troas y estaban en un tercer nivel para escuchar a Pablo.
Y da detalles, nos dice que ahí en ese lugar había muchas lámparas encendidas, por lo tanto producían contaminación, y aparte había mucho calor, estaba muy caliente, muy cálido, y pues Pablo se alargaba, porque Pablo empezaba a hablar de una manera apasionada, de una manera que de alguna manera pues cautivaba a todos los que estaban ahí con esta palabra y todo lo que estaban permitiendo conocer a través de Pablo, sin duda dirigido por el Espíritu Santo y en gente que ya estaba dispuesto para escuchar. Y entre los oyentes estaba un joven, dice que llamado Eutico, muy joven, se sentó a la ventana, porque pues que sin duda para tomar aire, se sentó en la parte de la ventana o de la ventila. Ya ven cómo en algunos lados pues se han inventado, sobre todo los que viven en lugares muy cálidos, sus métodos de aire acondicionado son naturales, son simplemente en las partes altas, son rendijas que están perfectamente orientadas y entonces les permiten tener un adentro de las casas un clima cálido, pero no frío. Bueno, pues siguieron pasando las horas, porque Pablo no predicó 1 hora, ni predicó 2. Hoy vengo dispuesto a tardarme 2 horas, pero no se preocupen, no me voy a tardar más. Y entonces, con el paso de las horas, este joven se durmió. ¿Cómo se llamaba este joven? Eutico, o la versión 9 dice Euticho. ¿Verdad? Se durmió. Ahí hay más nombres para niños. Y de pronto, pues, al dormirse, ¿qué creen que pasó? Pues se cayó de ese 3er piso, pero no hacia adentro, sino hacia afuera, parece ser. El chiste es que se cayó desde el 3er piso hasta la parte baja. Aquí lo hemos visto algunas veces, que alguien se duerme, se arrulla con la música del cielo y de repente así siente que se va ¿verdad? Y nada más los de atrás así. Y malo, porque luego nos dicen, se quedó dormido, ¿verdad? No, es que iba a recoger una cosa que se me cayó. Ajá. Bueno, y entonces se sentó en la ventana y decíamos que se cayó. Pues con el paso de las horas, este sueño lo venció y de pronto entonces cayó a tierra. Todos corrieron, pero pues realmente parecía que no había nada que hacer. Había caído desde muy, muy alto. Imagínense cómo sonó el golpe, ¿no? ¡Sas! Iba a decir más feo, pero mejor ¡sas! Cayó. ¿Qué pasó? Pablo baja. Y por lo que, como lo va narrando, parece que Pablo baja tranquilo. ¿Cómo bajarían ustedes? Si se cae el niño desde el 2.er piso. Ya se los puse más facilito. Y se oye el ¡puac! Hasta hueco suena, dicen. Bueno, Pablo se bajó, dice que se inclinó sobre él, lo abrazó. Así, fuertemente, dice la Escritura. Y después de un rato les dijo, no se preocupen, ¡está vivo! Y todos así. ¿Qué pasó con la tristeza que todos tenían de lo que había pasado? Ay, todo por culpa del predicador. Miren lo que le pasó al niño, a la niña, ¿no? Al hermano, a la hermana. Dice una hermana, me dice, agradezco sus mensajes porque luego ya mi coxis ya no sabe qué hacer, se hace para allá, se hace para acá. Dice, lo bueno es que ahora estas sillitas están más
más cómodas. No, y a mí la espalda, dice, ya después de, ¿verdad? Qué bueno. No sé si, bueno, pero conciso sí. Y entonces la tristeza se convierte en asombro. ¿Pues qué pasó? Pues otra vez Dios había hecho algo maravilloso. Nuevamente, algo increíble. Y Dios lo sigue haciendo, porque ya no lo vemos. Y ahí la gran pregunta que queda para descubrir. Porque Dios sigue haciendo cosas increíbles. Dice el Señor, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y siempre, ¿cuándo es siempre? Pues siempre. Para Dios no existe el tiempo. No me voy a meter con Matrix ni cosas de esas hoy. Ni cosas así. En cuanto al tiempo de los 1000 años como un día y un día como 1000 años. No. Ahora no. Continuamos, versículo 11. Bueno, Pablo después vuelve a subir. ¿Sí? Tiene la participación del pan. Comió y después de que comieron, pues siguió hablando. Nada más hasta que amaneció. O sea que podemos hacer un break, un pequeño, no se me permitió hacer anglicismos, pero bueno, un pequeño receso para ir a tomar un aperitivo, un lonche para estar más mexicanos. Y cuando terminó, ¿por qué era necesario esto? Por algo que vamos a ir entendiendo y que podemos ir entendiendo. Y entonces ya después se fue. ¿Qué pasó? Que el muchacho se fue con ellos, se lo llevaron vivo como testimonio de que Dios seguía haciendo cosas maravillosas. Y esto animó a muchos hermanos. A Pablo no. A muchos sin duda no, porque ellos ya estaban acostumbrados a esos milagros que Dios hace continuamente, diariamente. Esto, de alguna manera, pues exhortó a muchos, los animó a seguir adelante a pesar de todo lo que estaban viviendo y lo que van a vivir algunos. Y sigue diciendo entonces Lucas que ellos se adelantaron para embarcarse y navegaron otra vez hacia Asón. Consulte su mapa para recoger allí a Pablo, ya que él había determinado, él quería irse por tierra, pero les dijo, quiero que ustedes se vayan, yo voy a ir por tierra. No nos dice lo que pasó, ni lo que hizo Pablo en ese descender. Lo que pasó cuando ellos llegan a Asón, pequeño puerto. Pero él se fue por tierra, sin duda había cosas por hacer. No nos dice el libro de los Hechos qué pasó. Pero recuerden que esto era muy común aún en el Señor Jesús. Recuerda que después los enviaba y les decía, váyanse, allá los alcanzo. Váyanse, yo voy. Aun cuando antes de ir a la cruz y morir por nuestros pecados, el Señor les dijo también a estas mujeres cuando resucita, díganle que como quedé, allá nos vemos. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que se iban a ir para Galilea a seguir su vida cotidiana? Porque aparte, pues se anduvo apareciendo. ¿Por cuántos días? Consulte su vida de Jesucristo y lo que hemos estado viendo algunos. Mucho tiempo se anduvo apareciendo. Pablo, en 1 Corintios, capítulo, también búsquelo por ahí, está en la 1 Corintios, habla, ¿verdad? Pero es después del 10, para que no busquen mucho. Como en un momento dado, pues habla que se anduvo apareciendo cuánto tiempo y dice que se apareció a más de 500 hermanos.
¿verdad? Se anduvo apareciendo, pero tan pronto como el Señor fue arrebatado, pues simplemente ellos desaparecen. Ahí tenemos parte de los caminantes de Emaús y algunas cosas. Bueno, nosotros, dicen, entonces se adelantaron y se embarcaron para entonces, decíamos, encontrarse más adelante con Pablo, porque Pablo se iba a ir por tierra. Bueno, cuando él se reunió con ellos en Asón, ¿sí?, tomándole a bordo, dice que vinieron varios hermanos, ahí otra vez da una serie de nombres, y entonces llegaron a Mileto. Consulte su mapa. ¿Me regreso al mapa 2 o así lo dejo? Porque ustedes lo consulten. Los que tienen Biblia ahí tienen ahí su mapa, lo van a ver en el tercero. Otra vez ya es indo descendiendo. Porque ¿cuál es el propósito de Pablo? Ya nos los habían dicho, y hemos dicho. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Pues estar el día de Pentecostés, como ahorita lo voy a repetir más adelante, estar el día de Pentecostés en Jerusalén, celebrar ese día juntamente con los hermanos de lo que sucedió también ese día, 50 días después de la Pascua, lo que sucedió. Y dice, ¿por qué Pablo se había propuesto? Algo muy interesante, dice que pasar de largo de Éfeso. Ya no pasó a Éfeso. Para no detenerse ya en Asia. Ya no quería estar, bueno, ya no era el tiempo de estar más ahí. Y entonces ya no pasó con la iglesia de los Efesios. Ya no pasó a Éfeso. Él se apresuraba porque quería ir a la fiesta de Pentecostés. Sin duda Dios lo llevaba, aparte de eso, si le fuese posible, si Dios lo permitía, si Dios así se lo concedía que se fuesen. Muy bien, siguiente por favor, ya estamos en donde está el lobo. Y entonces viene, a partir del versículo 17 ahí en su Biblia, y hasta el 35, veremos simplemente un resumen del 34, ¿verdad? De un mensaje de advertencia y de exhortación. ¿A quién? A los ancianos de Éfeso. Él ya no va a pasar, sino que el apóstol Pablo, ¿verdad?, da un mensaje profético, o sea, acerca de las cosas que van a suceder a los efesios, a los ancianos que manda a llamar, y les recuerda su ejemplo de trabajo y de sacrificio, afirmando haber servido al Señor, dice, y algo que sí siempre resalta, con toda humildad y con muchas lágrimas, con muchas pruebas. Todo lo que ha pasado no ha sido sencillo. Así que gracias a Dios porque muchos están dispuestos a envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero ser ese. Alguien que piense que va a brillar, que va a tener fama, no sabe lo que está pidiendo, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está haciendo. Bueno, gracias a Dios porque Dios que nos conoce no nos va a dar más de lo que podamos, solo que nosotros empujemos y también ahí, como dice el pastor, nos queramos meter a la fila. No, yo sí. Y entonces advierte, decíamos, estos ancianos, que ¿qué va a padecer? ¿Qué? Falsos maestros y lobos rapaces. Siempre, cuando alguien falta, aparecen los lobos rapaces. Van por las suyas otra vez. Y estos falsos maestros, decíamos que los judíos no van a cesar. Esos que ahora simplemente por orgullo no quieren recibir a Cristo, porque han sido también movidos por el Espíritu, pero ellos quieren seguir en su obra. Y entonces, bueno, les dice que van a aparecer otra vez, ya después de su partida.
Después de que dicen, ya no va a venir, ya no va a estar, ahora es cuando. Porque ya no va a haber quien los guíe, quien los oriente. Y entonces, pues van a intentar otra vez desviarlos, terminar que su fe en Jesucristo se destruya, se venga abajo. Porque van a arremeter otra vez. Que esa fe que tenemos, que esa fe que el Señor da, decaiga. Decir, mira, ¿cómo estás? Ya nos han hablado de, por eso el éxito que tienen las doctrinas de la prosperidad y todo eso. No se preocupen, hermanos, ya nadie se va a enfermar. Todos van a abundar de dinero, todos. Y entonces, ¿qué tal nos fue? ¿Qué tal nos ha ido? Como que pasó algo, ¿verdad? Diferente. Bueno, van a intentar. Incluso, dice, de la misma congregación se van a levantar. Ahí estaban lobos disfrazados de ovejas, pero ahí estaban. Tenían sus propósitos, no secundarios, sino primarios, con una máscara de secundaria, de cristianos, de creyentes. Por eso les dice Pablo, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Que se instan vehementemente, les insiste, para cuidar y pastorear la iglesia. O estar atentos. ¿Por qué? Porque ya vimos que una de las características es, por ejemplo, meterse de casa en casa. Sobre todo en las mujeres solas. Les gusta. Es un buen lugar propicio para encender la mecha. Y muchas otras que de alguna manera, gracias a Dios, el Señor nos advierte y nos da a través de las epístolas que escribe Pablo y algunos otros de los hermanos. Bueno, que entonces cuiden al rebaño, que lo pastoreen, ¿sí? Y que cuiden estos aspectos. Esta iglesia que el Señor les ha dado, ¿por qué? Por su Espíritu Santo. Entonces, esta es la parte primordial y la parte importante, que el Espíritu Santo, antes que sus propios deseos y sus querer alcanzar metas personales, sea el Espíritu Santo el que los dirija. Porque uno se puede perderse y decir, bueno, sí, yo sé que es Dios el que me lleva, pero es que yo quiero que, y ahí comienzan los problemas, yo quiero que, ¿no? O es que yo siento que los sentimientos pues también nos van a perder en un momento dado. Yo siento que debería. Yo siento que ella, que aquello, que esto. Muy bien. Que se preparasen para esos desafíos que van a enfrentar. Porque los van a enfrentar. Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y yo he rogado que tu fe no desmaye. No te va a quitar de la prueba. Te va a dejar para que tú decidas. No ha sido fácil. Decía todos estos años que Pablo ha estado trabajando. No ha sido fácil. En todo, dice Pablo, siguiente por favor, versículo 35. No me voy a tardar 2 horas, no se preocupen. Su fe los ha salvado. En todo, os he enseñado algo que dice el versículo 35. ¿Qué? Que trabajando. Por eso decía que se llevaban los delantales de Pablo. Pablo dice, yo nunca he sido cargo para la iglesia. Yo nunca he sido cargo, porque con estas manos me han servido. Me han servido para trabajar. Así que
Trabajando se debe ayudar a los necesitados. Y entonces recuerda las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo dijo? Sí, ahí sí, ya no se ve. Sí, sí. Más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces muchos piensan que van a ganar, o siempre que los demás deben dar, y yo no. Yo estoy exento de impuestos. O que los demás me deben dar, porque yo soy, porque yo X, ¿no? No, dice que siempre tenemos que tener en esa mente que siempre es mejor, es más bienaventurado, nos va a traer más gozo, y sobre todo delante del Señor, dar que recibir. Y qué maravilloso es esto. Porque a algunos, ¿cuánto les cuesta el diezmo, no? Que pobrecitos de algunos hermanos viven con 1,000 pesos al mes. Y uno dice, Señor, ayúdalos. Porque a algunos apenas les alcanza 1,000 pesos para un día. Bueno, uno que come en los mejores restaurantes. No, no es cierto. O sea, en la fonda del mercado. No, no es cierto, tampoco. No, pero ya ni con 100 pesos comía uno, ¿verdad? Bueno, 2 menos. Ahí ya no opera aquello que donde come uno, comen 2. Tú te comes la sopa aguada y yo me como el arroz, ¿no? Y el guisado lo repartimos. Muy bien, versículo 36. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué pasó? Pues simplemente se arrodilló, lloró con todo, y lloró de orar con todos ellos. Dio gracias a Dios. ¿Qué sabía Pablo que no sabemos nosotros? Porque en el cuarto viaje que pronto va a empezar, nos vamos a poder dar cuenta. Y vamos a poder descubrir algunos detalles, muchos que se fueron narrando y que se van finalmente sumando, así como el tiempo, los años que duró este tercer viaje, porque tan solo recordamos que estuvo en Éfeso 3 años. Y eso nos dice en los versículos anteriores de lo que leímos, bueno, de lo que está ahí, en la escritura y que comenté. Él estuvo 3 años en Éfeso. Y ya en algunas se nos va narrando cuántos meses en cada una. Sí, en algunas muy pocos, 2 meses y partió, porque así el Señor lo propuso. Desafortunadamente hay casi ni una iglesia de las que fundó en ese tiempo hoy prevalece. Ahora la mayoría son musulmanes, todos. Así que necesitamos que vaya otro Pablo. ¿Quién dijo yo? Los casados no, porque no los deje ir su señora. No, no es cierto. No, ya es más, ya es un poco diferente. Por todo lo que se va a vivir y todo lo que hay que vivir. La vida del misionero no es fácil. La vida del misionero es, sobre todo como el Evangelio y muchas cosas, es de soledad. Bueno, después de orar con ellos, pues ellos comenzaron a llorar. Todos. Es normal, ¿no? Saber que alguien ya se va a retirar, ya se va, y no saber si va a regresar o no va a regresar. Porque es Pablo que tampoco lo tiene muy claro, porque no nos los ha dicho esta vez. Lo abrazaron, se echaron al cuello y lo besaron. Les dolía, dice, les dolía en grande manera. En grande manera, sí les dolía, duele. Por la palabra que dijo. ¿Qué pasó? Que no volverían a ver más su rostro. Eso lo tenía claro Pablo. No lo iban a ver ya más. Sobre todo los ancianos, los gentes de Éfeso, ni los ancianos ni la iglesia. Su tiempo se había terminado. Y algo maravilloso, Pablo sabía y conocía. Y entonces da gracias a Dios por este tiempo.
por lo que le ha permitido. Bueno, lo acompañan al barco. Y se van. Se va. Próximo capítulo, pues si Dios permite, vamos a poder ver parte de este final, de este tercer viaje. Sin duda lleno de grandes bendiciones y de mucha enseñanza para los que de alguna manera somos cada uno de nosotros y que queremos aprender y saber de qué es la importancia de conocer lo que es de lo que no es. Pero sabemos que lo que no es, pues es perenne, pero lo que es eterno es aquello que pertenece a Dios. Dios permita que no tan solo lo apreciemos, sino tengamos la oportunidad de vivirlo y de disfrutarlo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Dejo el lugar al pastor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y también a despedirnos en esta noche. Siempre, Señor, tu palabra trae para nosotros lo que tú sabes que requerimos. Muchas gracias, sigues enseñándonos, exhortándonos, provocándonos, aún reprendiéndonos a través de ella, Señor. Y agradecemos que lo hagas. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, habla a nuestras vidas. Permítenos solamente ser obedientes, atender, Señor, a lo que tú, cada vez que escuchamos tu palabra, lo que tú nos estás diciendo, que podamos atenderlo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Ahora que salimos, imploramos, Señor, que sigas derramando bendición sobre todos y cada uno de los que estamos presentes y nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos, jóvenes, el sábado 10 de la mañana. Dios les bendiga.